como le comentaba al inicio de esta transmisión, Donald Trump cumple años hoy, 71 para ser exactos. Melania se encargó de recordar a todos que le enviaran una felicitación electrónica para que su esposo se sintiera querido. En este día tan especial nos dimos a la tarea de investigar cómo va a celebrar Donald Trump su cumpleaños número 71. Imagínense. Donald Trump cumple 71 años. Nació el mismo día que el Che Guevara y Boy George. Y aunque su esposa Melania le organiza un cumpleaños memorable, por ahí hay algunos que seguro mueren de ganas por festejar con él. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, su ex contrincante Hillary Clinton, James Comey, exdirector del FBI, Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, y hasta nuestro expresidente Vicente Fox. Desde luego, no podría quedar fuera Meryl Streep. Se espera que el cumpleaños de Trump tenga una gran concurrencia. ¿Y qué tal Katie Griffin para amenizar el evento? Alec Baldwin y Melissa McCarthy también podrían tener una aparición especial. I need to talk to you. Have you ever told me to say things that aren't true? ¿Y qué regalos espera? ¿Qué tal un Twitter donde pueda escribir más de 140 caracteres? O el muro hágalo usted mismo de IKEA. Cientos de palos de golf. Una taza que diga mejor presidente del mundo. Y el misterioso copfefe. Libros de cambio climático no, porque el Papa ya se los dio por adelantado. O tal vez 1 millón de amigos para que así más fuerte pueda cantar. La celebración por el cumpleaños 71 de Donald Trump podrá estar tan divertida que tal vez ya no querrá volver al trabajo. Watch it, kid. There we go. You can stay up. Sir, we have to get going. What? We have to get going. I don't want to go. I know, but it's time to go. I don't want to go. It's time to go. I don't want to Sir, go. it's time to go. I don't want to go. Para Imagen con información de Luz Rodea. Ay, qué diversión. Y que le regalen un cofefe. Cualquier cosa que eso sea. Mejor cambiemos de tema, vamos a tu cancha, Pablo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Bueno, y Televisión. vamos con Mauricio Meshulam, que ya sabe que es una oportunidad de revisar con él los temas de la agenda internacional todos los miércoles. El tema Sessions, el tema Tillerson. ¿Cómo estás viendo el desarrollo de estas investigaciones en torno a los vínculos Rusia con Estados Unidos, con el gobierno de Trump? Mira, yo quisiera explicar a la audiencia que hay 3 temas aquí. O sea, y tenemos que distinguir los 3 temas. El primer tema, por supuesto, es toda la parte interna, toda la parte de si Donald Trump le pidió o no le pidió al director del FBI que dejara una investigación y todo lo que se genera al interior del gabinete. Ayer, por ejemplo, Jeff Sessions diciendo o negando el testimonio de Comey, diciendo que definitivamente sí me dijo que prefería no estar a solas con el presidente, pero yo sí le respondí, ¿no? O sea, está toda esta parte interna. Un segundo tema fundamental que en ciertos momentos ha sido ocluido por este primero y es de verdad fundamental es la seguridad con la que los funcionarios estadounidenses afirman la participación de Rusia en la intervención al respecto de las elecciones. O sea, aquí sí estamos hablando del director del FBI la semana pasada y en este caso el exdirector del FBI afirmando con toda seguridad, diciendo que no hay duda alguna de que Rusia intervino en las elecciones. Y ese es un tema sobre el cual están girando muchas investigaciones, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de Rusia? Al respecto de eso, por cierto, el Congreso ha aprobado nuevas sanciones en contra de Rusia, que por cierto tardaron en llegar porque el propio Tillerson había pedido más tiempo al Congreso para sacar esas sanciones. Que ese es un tema además bipartidista. Es un tema bipartidista, sí. hay acuerdo, Rusia intervino y por lo tanto merece sanciones y además un tratamiento muy delicado por meterse en elecciones de un país soberano, ¿no?
¿no? O sea, la discusión todavía es hasta dónde se metió y qué papel jugó el equipo de Trump en eso. ahí viene entonces el tercer tema. El tercer tema es la posibilidad de que el equipo de Trump hubiese, obviamente no necesariamente interferido en cuanto a que Rusia hackeara al Partido Demócrata o alguna cosa por el estilo, sino cuál era el rol del equipo de Trump entonces en campaña y los rusos en cuanto a quizás establecer canales, establecer contactos. O sea, aquí puede haber habido toda gama de posibilidades, porque lo que dice Sessions, si tú lees con cuidado su testimonio, él dice: no niego rotundamente haber tenido contactos con funcionarios rusos que tuvieran cualquier clase de relación o vínculo con interferir en nuestras elecciones. No está diciendo... Que no se sentara con ellos. Que no se sentara con ellos para otras cosas. Y aquí hay toda una investigación si durante la campaña de Trump o si ya siendo presidente electo se establecen lo que se llaman los contactos informales o canales informales donde quizás se pudo haber ofrecido a Rusia el levantamiento de sanciones o se pudo haber ofrecido algún tipo de concesiones a cambio de entendimientos en el tema de Ucrania, el tema de Siria, etcétera. Y en esa bolsa es donde entra, por ejemplo, el yerno de Trump. Ahí entra el yerno de Trump, entran otros que tuvieron posiblemente algunos contactos. Hay, por ejemplo, la investigación sobre Paul Manafort, que fue el director de la campaña de Trump durante mucho tiempo. O sea, ¿hasta qué punto hubo una negociación y qué se vio en esa negociación? Y hasta dónde podía o no podía el equipo de Trump tener ese tipo de negociaciones si no estaba en funciones. Entonces, todavía. Los tres temas son la vinculación del gobierno entonces en campaña con los rusos. Exacto. El tema de la intervención de Rusia, que eso está documentado. En las elecciones y por lo tanto el enfrentamiento de Rusia con Estados Unidos en ese tema. Y luego los posibles intentos del gobierno, ya del gobierno de Trump, para contener, influir en el desarrollo de las investigaciones. Obstruir la justicia o todo lo que pudo haber alrededor, o sea, todo lo que está sucediendo en cuanto a política interna. El propio Sessions se rumora que quiso renunciar porque necesita más flexibilidad para cumplir con su trabajo. Oye, y se habla de rumores de que se va a destituir Trump al fiscal especial que está investigando el tema. Es decir, aquí lo que nos estás contando, Mauricio, es el retrato de un gobierno marcado por las intrigas y por los conflictos desde afuera y desde adentro, como has dicho, desde antes de que tomaran posesión. Exacto, está la parte externa, está la parte interna y todavía hay una más. O sea, si quieres agregarle, tenemos una cuarta historia que es todo lo que se está diciendo al respecto. ¿Por qué? Porque estamos muy enterados, estamos enterados de los detalles. Todo se ha filtrado. Conocemos cuestiones que van desde reuniones hasta las posibles intenciones de Trump de despedir a este o aquel. Entonces se va generando toda una narrativa mediática y claro, la conclusión de muchas personas es, sea real o no sea real, la conclusión de muchas personas es que Donald Trump está intentando interferir con la justicia porque seguramente algo trae con los rusos y seguramente él estuvo de acuerdo en que interfirieran con la campaña. Entonces esta es una cuarta historia, lo que se cuenta acerca de la historia, lo que se llama la narrativa de la narrativa. Pues vaya frentes que tiene abiertos en este momento. La historia va a continuar. Ya del solo hecho de ver a un procurador o un fiscal en una comparecencia pública cuestionándole esto, dice Miguel Acosta, que nos hace el favor de escribirnos, Sessions no fue convincente su testimonio, su defensa apela a que le crean. Y bueno, pues ahí estamos en el terreno de los actos de fe. No fue convincente, ¿no? Es correcto. Un saludo a Miguel. Efectivamente es correcto porque él lo que estuvo diciendo es que él no va a revelar conversaciones privadas que tuvo con el presidente, que está perfectamente en el derecho de hacerlo, y básicamente lo que hizo fue una defensa de no me acusen de que yo tengo vínculos con los rusos para interferir en elecciones, pero no hay todavía nada al respecto de los posibles contactos con Rusia al respecto de otros temas como las sanciones, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio, como siempre. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, Mauricio. Saluda a la audiencia siempre. Como siempre, con su claridad para estos temas.
La construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos comenzaría en marzo o abril de 2018. Así lo informó la jefa interina de la patrulla fronteriza, Carla Provost, ante la Cámara de Representantes. La funcionaria aclaró que el proyecto depende de conseguir los fondos económicos solicitados, que serían de unos 1.600 millones de dólares para la primera fase, como pidió el presidente Trump. Las obras comenzarían en San Diego y el Valle del Río Grande. Muchos niños celebrarán este Día del Padre lejos de quienes los trajo al mundo. Hoy varios legisladores demócratas junto a niños de padres indocumentados en una rueda de prensa en el Congreso le pidieron al presidente Donald Trump que no deje a más menores de edad sin un padre. Y lo que estamos viendo es deportaciones de padres, no que son mal hombres, pero que actualmente son personas justas, trabajadores, sin ningún delito, sin ningún antecedente criminal. El presidente ha dicho que el gobierno se centra en deportar a criminales y organizaciones proinmigrantes acusan al secretario de Seguridad Interna, John Kelly, de no saber lo que está haciendo. Porque tenemos una crisis en las familias inmigrantes en este país. Están robando los niños a una vida con sus papás. Se estima que en la actualidad hay entre 5 y 6 millones de niños nacidos y criados en Estados Unidos que cuentan con 1 o 2 padres indocumentados y corren el riesgo de ser deportados. Los legisladores afirmaron que sin un padre estas familias se quedan sin el apoyo emocional y económico, lo que trae consecuencias devastadoras. Las estadísticas muestran que la deportación de un padre causa que el ingreso de una familia caiga a un aproximado de 73%, de acuerdo con el Instituto de Política Migratoria. Cifras muestran que la presencia del padre en la vida del niño es importante en su formación. Quienes se sienten cercanos a sus padres tienen el doble de posibilidad de estudiar una carrera superior, están menos propensos a tener hijos a una temprana edad y corren menos riesgo de ir a la cárcel, según un estudio del proyecto Paternidad. Pero con las nuevas prioridades de la Agencia de Inmigración y Aduanas de reabrir casos de deportaciones cerrados, muchos padres e hijos enfrentan el temor de no saber cuánto tiempo les queda juntos. En Washington, Claudio Uceda, Univisión. Are you ready? We will build a great wall along the southern border. Cuando el entonces candidato Donald Trump pronunció estas palabras, el foco era la inmigración ilegal, el paso de drogas y otros elementos políticos, sociales y comerciales. Pero pocos repararon en el impacto medioambiental que supondría la construcción de un muro que sellase la frontera entre ambos países. Lo cierto es que en los más de 3.000 kilómetros de frontera hay áreas remotas con ecosistemas muy ricos. Nos encontramos en el corazón del desierto de Sonora. Aquí incluso hay puntos donde no existe ningún tipo de frontera física, pero donde la hay suele ser así. Es una frontera que permite a duras penas pues el paso de pequeños animales, de reptiles, de ciervos. Incluso estando aquí hemos visto cómo han pasado unos elusivos coyotes. Pero si esto fuera sustituido por un muro compacto, toda esta migración de animales, de flora y fauna, sería imposible. La amenaza no es solo el muro en sí, sino su construcción. Excavadoras, camiones y operarios invadirían zonas vírgenes. Después se habilitarían carreteras de mantenimiento. Ante este panorama, grupos ecologistas de Arizona advierten que muchas especies de la región están en grave peligro. Y aquí en el desierto sonorense, como te dije, hay muchas especies silvestres que solo aquí existen, pero de animales que solo existen aquí. De animales como el jaguar, como el ocelote, como el lobo mexicano, que están a punto de extinción y que los muros como estos lo pueden terminar con la extinción. Cientos de kilómetros al oeste, el ecosistema es otro, más húmedo y cercano al agua, con flora y animales diferentes, pero igual de sensible. Y de nuevo, dos países que comparten un espacio biológico. Totalmente, todo esto es una sola cuenca de aire y es una sola cuenca de agua. Y la vida silvestre vive en las dos áreas porque son corredores ecológicos, o sea, las mismas especies de patos y venados transitan estas zonas.
El agua de ríos y acuíferos también es compartida por México y Estados Unidos, algo que podría cambiar. Si vas a tener un muro, tienes que tener una enorme puerta de agua, a no ser que cambiar el tratado que tenemos respecto al agua en esta frontera, ¿no? Tenemos un tratado que básicamente que es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde se negocia el agua del río Colorado, ¿no? Que es el que baña tanto el Valle de Mexicali como es el agua que surte a la ciudad de Tijuana, ¿no? Desde los colectivos ecologistas denuncian la escasa información que llega desde la Casa Blanca. ¿Cómo van a manejar toda la cuestión ambiental? Eso es lo que nos han dicho. Nos han dicho que van a hacer un muro, pero no cómo van a manejar todos los impactos, porque no puedes interrumpir a la naturaleza sin arriesgarte a grandes desastres. Además, recuerdan que aunque el plan de Trump es más agresivo, en general las anteriores administraciones tampoco se han preocupado por conservar estos parajes fronterizos. Tiene más de 16 años el gobierno federal sin hacer estudios ambientales del impacto de lo que es el muro fronterizo y todos los otros tipos de seguridad que tienen. Eso es muy importante para poder saber qué tipo de impacto hay en el medio ambiente, además de que el impacto a las comunidades. Mientras los presidentes van y vienen y sus políticas pueden ser revertidas, la vida nunca volverá a estos rincones del planeta si es exterminada. En definitiva, la naturaleza no entiende de fronteras humanas y tampoco ha elegido estar en el centro de campañas en Venezuela, electorales. Una integrante del gabinete de Nicolás Maduro, una que era aliada del presidente Maduro, se ha convertido ahora en la figura de moda en la oposición. Es la fiscal general, Luisa Ortega, quien ha vuelto a desafiar al régimen de Maduro por sus acciones. Ella ha recibido amenazas, incluso funcionarios piden que se revise su estado de salud. La fractura entre la fiscal general Luisa Ortega y el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha escalado a una confrontación institucional. El distanciamiento progresivo de Ortega comenzó a finales de marzo cuando denunció una ruptura del orden constitucional tras 2 sentencias del Tribunal Supremo contra el Congreso. El 1 de abril, Maduro recibió a Ortega en el Palacio de Miraflores para intentar resolver el impasse entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo por las sentencias. Fue la última vez que se supo de un encuentro entre el presidente y la fiscal. Fueron estos 2 fallos los que desataron la ola de protestas en Venezuela, que ha dejado al menos 67 muertos y más de 1.300 heridos. Como titular del Ministerio Público, Luisa Ortega ha criticado la represión policíaca a la protesta ciudadana y ha solicitado respetar los derechos de los manifestantes. Y quiero aprovechar la ocasión para exhortar también a quienes ostentan responsabilidades de mando en los cuerpos de seguridad del Estado. Es imprescindible y urgente implementar el seguimiento y control de las actuaciones de los funcionarios en ejercicio de la función policial en materia de orden público. También ha sido una dura crítica de la iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente del presidente Maduro, pues afirma que reduce la participación popular. Hay que consultarle si el pueblo venezolano quiere o no una constituyente, porque de lo contrario se entiende que hay un retroceso en el derecho. El gobierno de Maduro no ha guardado silencio ante sus comentarios. ¿Por qué miente, fiscal? ¿Por qué manipula, fiscal? ¡Indigna, fiscal! El vicepresidente del partido de gobierno, Diosdado Cabello, incluso ha señalado que Ortega perderá su puesto el mismo día que se instale la Asamblea Constituyente. El diputado oficialista Pedro Carreño pidió al Tribunal Supremo conformar una junta médica para evaluar la salud mental de la fiscal. A todas luces se evidencia que esta señora no está en sus cabales, que sean los expertos, los peritos, conocedores de la materia, psiquiatras y psicólogos los que determinen su insania mental, que insania mental no es otra cosa que incapacidad para el ejercicio de un cargo. Luisa Ortega ha presentado 3 recursos ante el Tribunal Supremo sin éxito. El primero, el 31 de mayo, contra el proceso de Asamblea Constituyente, que fue considerado inadmisible.
El 8 de junio, un recurso de nulidad contra la Asamblea, también rechazado. Y el último, este lunes, para pedir la destitución de 33 magistrados y antejuicio contra 8. Corre peligro la nación, corre peligro el Estado de Derecho, corre peligro el derecho, corre peligro la paz y la ciudadanía. Esta es la muerte del derecho, sería la muerte del derecho si nosotros permitimos que estos magistrados sigan en esta sala. Ana María Islas, Noticieros Televisa. La impopularidad del presidente Donald Trump ha llegado a niveles históricos en un tiempo récord. Actualmente 6 de cada 10 estadounidenses desaprueban su gestión. La encuesta más reciente de Gallup Daily Tracking indica que el 60% de los estadounidenses desaprueban el desempeño de Trump hasta la fecha. Entre los últimos 7 presidentes de los Estados Unidos, solo uno ha sufrido un nivel similar de desaprobación. Se trata de George W. Bush, quien tardó más de 1.750 días en acumular un 60% de negativos, mientras que al presidente Trump esto solamente le tomó 144 días. El fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, dijo que nunca tuvo reuniones con enviados rusos en torno al proceso electoral del 2016. Al comparecer ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre el Russia Gate, Sessions afirmó que durante el periodo electoral no tuvo encuentros con rusos y que es mentira detestable la versión de que sostuvo reuniones con enviados de Moscú. Durante la comparecencia, Sessions se negó a responder varias preguntas, en especial de los demócratas, bajo el argumento de que no podía revelar información clasificada, y los legisladores lo señalaron por obstaculizar las investigaciones. Permítanme decir esto claramente, colegas. Nunca he conocido o he tenido ninguna conversación con ningún ruso o cualquier funcionario extranjero en relación con cualquier tipo de interferencia, con cualquier campaña o elección en los Estados Unidos. No tuve reuniones privadas, ni recuerdo ninguna conversación con ningún funcionario ruso en el Hotel Mayflower. No asistí a ninguna reunión en ese evento por separado. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Rafael Televisión. Fernández de Castro, analista. ¿Cómo estás, Rafa? Pues mira... ¿Qué le vas a mandar a Trump de regalo de cumpleaños? Algo, ¿no? O mandarle sí, algo. claro. ¿Le quiere mandar algo? No se me ocurre, pero no me gusta nada lo que... A lo mejor todo lo que se te ocurre no se lo vas a mandar. A ver, Rafa, ¿qué tal le fue a Jeff Sessions en su comparecencia, al fiscal de Trump? No soltó nada, Sessions. Es un viejo lobo de mar. Él fue senador 20 años, ayer regresó a su mar y realmente no le sacaron nada. ¿Lo trataron bien? Muy bien los republicanos, duro los demócratas. Pero finalmente yo te diría... Fíjate, al final dice el que presida la sesión, el senador Burr, que es el presidente del Comité de Inteligencia, que es de Carolina del Norte, republicano. Dice, la verdad de las cosas, señor Sessions, que nosotros nos quedamos muy complacidos, ya aclaró que usted no tuvo nada que ver con la intervención rusa. Nos quedamos. Esa es la lectura republicana, y la lectura demócrata es de frustración, porque cada vez que le preguntaban cosas sobre sus conversaciones con Trump, en relación a Comey, al despedido del FBI, la contestación era muy sencilla. No puedo revelar lo que converso con el presidente. Es el privilegio que me da ser el procurador general de esta nación. Es que no puedo contestar, y no puedo contestar, y no puedo contestar. Se desesperaban, entraban los demócratas, viejo lobo de mar, no suelta nada. Yo creo que le pone un poquito de tierra al asunto, aunque la cosa está al rojo vivo. Fíjate nada más, tienen 12 abogados en la Casa Blanca trabajando en el asunto. Después de la comparecencia de Comey de la semana pasada y la comparecencia de ayer de Sessions, ¿cuál es el saldo, digamos, para la ecuación de probabilidad de juicio político para Donald Trump o no? Es una pregunta muy difícil todavía, Ana. Yo te diría, hasta que los republicanos no abandonen el barco de Trump, no podemos hablar realmente de impeachment. Aquí que esa es la parte del Congreso. Aquí lo que está pasando es que Robert Mueller, el fiscal especial, empieza con su investigación. La semana pasada se filtró que Trump lo puede despedir. No lo despediría Sessions, el procurador general está reclusado, lo despediría el segundo de a bordo, el señor Rosenstein. Y él ya dijo que confía en Mueller. La verdad es si que... lo despiden sería catastrófico, ¿no? Lo que pasa es que nos haría recordar ese jueves trágico del caso Watergate, en que justamente al fiscal especial, en que despide a su abogado, al procurador general Nixon. Pero la verdad de las cosas es que
no se sabe, esto toma tiempo, estamos hablando de un año, año y medio, y ahí hay que ver cómo avanza Mueller si no obstruyen la justicia. Pero lo importante es que hay 12 abogados con sus dagas, Enrique, no permitiendo que se le acerquen a Donald Trump. Y él está muy tranquilo porque dijo Comey que él personalmente no estaba siendo investigado, al menos hasta que estuvo Comey. Eso como que le da, y por otro lado se ha envalentonado Trump, ya lo conocemos, súper agresivo, diciendo es un cobarde Comey, usó la palabra cobarde. Ahora, Rafael, este tiroteo en Virginia, este posible atentado en contra del legislador Scalise, ese o cualquier otro atentado en este momento en Estados Unidos, ¿cómo cambiaría la ecuación de las cosas? Ay, Enrique, ese es el tema. Yo estoy convencido que si sobreviviera un atentado terrorista, si esto tiene algo que ver con terrorismo, eso le daría a Trump lo que él está buscando, que no tener ataduras. Donald Trump, hay que entenderlo, él quiere ser un Vladimir Putin de los Estados Unidos, él quiere ser un Tayyip Erdogan de Turquía en Estados Unidos, alguien que gobierne sin ataduras, un autócrata, un dictador, y me parece que el pueblo de Estados Unidos, si sobreviniera un ataque terrorista de dimensiones amplias, le daría eso. Puede ser peligrosísimo para la democracia de Estados Unidos y para la paz del mundo. Lo veo como algo terrible. De veras es de quitar el sueño. Todavía no se habla de terrorismo en ese tiroteo, pero si se habla, cambia entonces la ecuación. Es terrible, claro, estaban jugando softball tempranito. Y un tipo les disparó, al parecer, ¿no? Y aparentemente, directamente, él, que tiene una jerarquía muy alta entre los republicanos, es muy peligroso. Sería el equivalente a un vicecoordinador de bancada aquí en México. Exactamente. Es terrible porque el ambiente no está para eso y Trump reacciona con mucha violencia. Ya lo vimos cómo reaccionó al atentado de Londres. En lugar de trancar las cosas, de tranquilizar las cosas, se avienta a fondo. ¿Qué es lo que quiere? Ser autócrata. Gracias, Rafa. Rafael Fernández de Castro en Despierta. Sin sorpresas, la Reserva Federal estadounidense ha aumentado los tipos de interés, tal y como esperaban los mercados. Tras la reunión de política monetaria, que ha durado 2 días, la institución que preside Janet Yellen ha dado a conocer esta decisión, que ha contado con 8 votos a favor y 1 en contra. Esta nueva tendencia al alza deja el precio del dinero entre el 1 y el 1,25% gracias a la buena marcha de la economía estadounidense y el descenso del desempleo, que se sitúa en menos del 5%. La anterior subida fue en marzo y hay prevista una más este año. Esta es la 4ª desde diciembre de 2015. Te quería preguntar, David, porque tú estás en Harvard, que es una de las universidades, la universidad más antigua de Estados Unidos, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y a inicios de año con este intento de Donald Trump de poner un veto a estudiantes musulmanes de 8 países, de 7 países, se generó también paranoia, entiendo, en varias universidades de la costa este de Estados Unidos. ¿Cómo están viviendo los estudiantes extranjeros, tus compañeros allá en Harvard, sobre todo de estas nacionalidades musulmanes, pues la narrativa de Trump? Mira, en efecto, la imposición del Muslim ban, es decir, de este veto musulmán, traducido literalmente, pues generó una sensación de miedo y de zozobra, en particular en la comunidad musulmana, en la comunidad internacional, que de pronto vio la posibilidad de que quedaran canceladas visas completamente legales, y entonces empieza esta idea de que eso mismo va a ser cancelado, de que van a poder ser deportados estudiantes. Hubo información de estudiantes que se quisieron deportar o que estuvieron en ese proceso. Inmediatamente ha habido reacción, es importante decirlo, la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria de todo Estados Unidos ha estado huyendo. Hay activismo legal muy importante, que de hecho ese activismo legal es el que huyó con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de la semana pasada y antepasada, en donde revocaron prácticamente todas estas órdenes ejecutivas. Ahorita hay un rediseño de esas órdenes ejecutivas para buscar nuevamente hacer una limitación, pero desde luego pues están buscando blindarlas jurídicamente, cosa que va a ser muy difícil, porque ir en contra de derechos fundamentales es muy difícil por la vía legal, ¿no? El problema, una vez más, insisto, no es solo la orden, sino que se genera esta lógica en donde incluso dentro de espacios de servicio público, el trato hacia la ciudadanía y en particular hacia los inmigrantes ha ido y puede ir cambiando, porque hay una comunicación de parte del propio presidente, ¿no?
Claro, oye, nos quedan realmente 2 minutitos de programa. No te puedo dejar ir porque tú eres uno de los principales defensores de los derechos LGBT en México. Te reconoce mucho la comunidad y el movimiento lésbico, gay, bisexual y trans aquí. Y entiendo que ya también estás muy cercano ya al movimiento lésbico gay, por lo menos en esa parte de Estados Unidos. ¿Cómo están tomando ahorita el tema de que hoy en efecto Donald Trump anunció que va a quitar los derechos que había otorgado la administración de Barack Obama a las personas trans? Desde luego, insisto, es una fuente de preocupación esta parte de derechos hacia, en general, la comunidad LGBT y de manera particular hoy en el New York Times está en su portada esta situación que se está considerando el retiro de derechos. Hay, como te decía, en la misma calidad de lo que está ocurriendo a nivel inmigración, se está generando también espacios de activismo legal para evitar cualquier tipo de regresión en derechos que ya han sido garantizados. Afortunadamente se llega ya prácticamente a 2 años de que fue abolido DOMA. Tú recordarás esta previsión que evitaba que así es el matrimonio igualitario en todo el país. Y en este caso el tema de derechos trans, desde luego es algo que la comunidad va a estar buscando canales de justicia, canales de litigio para poder defender y evitar cualquier tipo de regresión. Una vez más digo, lo que sí ha demostrado la Suprema Corte de Estados Unidos hasta ahora es que lo avanzado es muy difícil procederlo a través de este activismo, de este trabajo que se hace jurídicamente, ¿no? Pues la resiliencia es parte del movimiento LGBT, como de muchos otros movimientos sociales, sobre todo también los de las feministas. Muchas gracias, David Razú, por estos minutos para Foro Global. The SEC and literally obliterate almost swearing that they're going to be hardliners on Russia. Luckily, I've been assured that the CBS feed is secure, and there is no way for Russia to ever... Los senadores demócratas Ron Wyden, Martin Heinrich y Angus King acusaron al procurador de justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, de bloquear la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones a raíz de su negativa a responder preguntas sobre sus conversaciones con el presidente Donald Trump, bajo el argumento de que son confidenciales y protegidas. No estoy obstruyendo, respondió enfático Sessions. Estoy siguiendo las políticas históricas del Departamento de Justicia. Sin embargo, confirmó la versión del exdirector del FBI, James Comey, en el sentido de que éste le expresó haberse sentido incómodo por la decisión del presidente Trump de hablar con él a solas sobre la investigación de Rusia. Se trata del tercer funcionario de alto nivel que rehúsa hablar sobre sus interacciones con el presidente Trump en el contexto de la investigación sobre la presunta colusión de miembros del equipo de Trump con Rusia para interferir con las elecciones presidenciales de noviembre pasado. Al inicio de la audiencia, Sessions negó de manera categórica haberse coludido con Rusia para interferir en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre y rechazó que sus contactos con el embajador ruso hayan sido inapropiados. Sessions, uno de los primeros senadores republicanos en apoyar la candidatura de Donald Trump y quien participó en la campaña presidencial, negó inicialmente haber tenido comunicaciones con los rusos, pero después de filtraciones periodísticas aceptó haber tenido 2 encuentros con el embajador ruso en Washington. El gobierno de Donald Trump sigue haciendo planes para iniciar la construcción del muro en la frontera con México, aunque el plan de construirlo en cada centímetro de la frontera, como prometió Trump, se ve cada vez más lejos. CBP has begun taking appropriate steps to deploy a border wall first where it is needed most.
There are areas where there are natural barriers, and there is no requirement for us for a wall there. I will build a great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. Hoy, la jefa de la patrulla fronteriza fue al Congreso a explicar por qué necesitan $1,600 millones para el muro, aunque no especificó dónde exactamente lo quieren construir. We have 28 miles of levee wall that we are asking for, and that really fills the gaps where we have current wall in the Rio Grande Valley sector, and then another 32 miles that we're working within a 52-mile area of making final determination of where that goes, and then, as you stated. ¿O por qué lo quieren construir donde ya hay otro muro? We also have the secondary wall in San Diego. We'll begin immediate construction of a border wall. Y a 6 meses del inicio de la administración de Trump, no hay un solo metro construido ni presupuesto para hacerlo. If we receive the funding, being able to start in March or April of 2018. ¿Terminará siendo pura ficción el famoso muro de Donald Trump? ¿Qué más? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión. Era una decisión esperada. Aumentó la tasa de interés de referencia. La Reserva Federal estadounidense este miércoles lo hizo en 25 puntos base, como se esperaba, y la llevó, por lo tanto, la de fondos federales a un rango del 1 a 1,25%, cumpliendo la expectativa del mercado. Y esto al término de 2 días de su reunión. Al mismo tiempo confirmó que serán 3 los aumentos de tasas de interés para este año, es decir, le faltaría uno más. Y también confirma que son 3 aumentos los que tiene planeados ya para 2018. También anunció que ya a partir de este año comenzaría a vender parte de los activos que empezó a comprar a raíz de la crisis financiera de 2008, entre ellos bonos o instrumentos atados a hipotecas, con los que mantuvo bajas las tasas de interés de largo plazo, buscó estimular la economía, y todas estas compras le llevaron a engordar su portafolio de activos hasta $4,5 billones. Claro que desprenderse de estos activos es todo un proceso, y en ese proceso, bueno, pues habría presión a futuro para las tasas de interés. La duda también sobre el futuro de esta mujer, Janet Yellen, al frente del Banco Central estadounidense, la abordó respondiendo la pregunta durante una conferencia de prensa a la posterior a anunciar la decisión. Lo que he dicho sobre mi propia situación es que espero cumplir mi mandato como presidenta, que termina a principios de febrero. No he tenido conversaciones con el presidente acerca de los planes futuros. ¿Desea quedarse? Realmente no tengo respuesta para usted en este momento. Gracias a Carlos Asilis de Globista Investments, que nos acompaña desde Miami para hablar de una decisión como la de hoy, ya esperada, Carlos, pero ¿cuál dirías es tu titular o los puntos más importantes a destacar de lo que trae el comunicado y de lo que escuchaste de Janet Yellen? Sí, bueno, muchas gracias, Ravela, por tenerme en tu programa. Yo creo que los puntos más importantes de tanto de la conferencia de prensa, así como también por el comentario oficial de la FED, radica en reconocer que ha habido una desaceleración en el ritmo de inflación, así como también que ha habido una cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía. O sea que, con lo cual, las perspectivas de aumento de tipos de interés, de referencia, los fondos federales, no será tan agresivo como se perfilaba hace unos meses. Yo creo que ese es el punto principal de la sesión de hoy. Lo interesante es que confirma, sin embargo, que sí viene un tercer aumento, y por eso lo subrayaba yo más temprano, Carlos, porque también Janet Yellen se le escuchó decir durante la presentación ya con los medios que, bueno, pues que había que ser cuidadoso para no arriesgar el crecimiento en medio de esta intención de subir esa tasa de interés. Claro, claro. Ese es un tema central, Gabriel, el que tocas, y tiene varias aristas, porque por un lado,
Por un lado, tenemos una situación donde la composición de los directores del FED va a cambiar de una manera material, como bien comentabas. La misma presidenta Yellen, su cargo estará a disposición del presidente en el corto plazo, y hay otras 3 vacantes que tendremos pronto también. Eso por un lado. Por otro lado, la FED por un buen tiempo ha estado señalizando al mercado y al país que se estaría normalizando el entorno de tipos de interés y la postura de la FED en cuanto al monto de activos que tiene en sus estados, ¿no? El desmonte, si se quiere, en el stock de activos. Sí. Entonces, la normalización de la política monetaria yo creo que era un mensaje importante. El problema es que se ha puesto un poco entre la espada y la pared, si se quiere, la FED, se podría alegar, porque por un lado la FED no quiere desviarse de ese mensaje que ha estado señalizándole al mundo en los últimos trimestres, es decir, de mantener esta normalización, pero por otro lado, la FED reconoce que el momentum del crecimiento en la actividad económica y el momentum en la inflación se ha desacelerado, con lo cual la razón de ser de tornarse más activista en un aumento de tipos de cambio no ha perdido fuerza. Entonces, aquí obviamente el corolario que surge de esto es el riesgo de una recesión. Es decir, hasta qué punto, si la FED sigue manteniéndose en curso con este libreto que ha escrito en los últimos trimestres de mantener normalizando la política monetaria, pudiera estar adelantando una recesión. Interesante. Te querría preguntar sobre la posibilidad que le atribuyes incorporando varios factores. Primero, Donald Trump prometiendo el año pasado crecimientos de 4%, que simplemente hay quienes dicen no es realista, incluso el del 3% parece cada vez más lejos de alcanzar, pero también en un escenario con una deuda estudiantil de más de 1,4 billones de dólares, me puse a buscar los datos, la segunda mayor fuente ya de deuda de los hogares. Después tienes lo que es la deuda de autos. El número de préstamos de autos hoy día está superando el de las hipotecas y ya se reporta casi 43% de la población adulta en este país tiene un préstamo para autos. 6 millones de personas se reportan retrasadas en 90 días o más, y un crecimiento de los salarios que ha sido muy tímido, Carlos. Claro, absolutamente, Gabriela. Es decir, cuando uno mira, si se quiere, debajo del bonete, ¿no?, del vehículo, para hacer esa comparación, esa metáfora, pues el panorama que surge de ese examen es uno donde la economía está altamente bifurcada, donde el poco crecimiento que ha habido ha estado centrado en muy pocos sectores de la economía. Y uno de estos sectores en los últimos año y medio ha sido el sector automotriz, el cual, como bien comentabas, está desacelerándose muy drásticamente por muchos motivos, a la vez que la morosidad en las carteras de préstamo y de crédito, no solamente préstamos, sino el crédito que es a través del rollover credit, como se dice en inglés, sigue aumentando. Entonces, hay mucha debilidad dentro de la economía cuando miramos el ritmo de crecimiento del consumidor. Cuando miramos el desplome, como bien comentabas en el preámbulo del programa, del precio del crudo, una gran cantidad, cerca del 40% de la inversión en capital fijo en Estados Unidos ha estado centrado en el sector energético, con lo cual un colapso en el precio del petróleo que continúa hasta la fecha de hoy, pues obviamente no augura muy bien al crecimiento en inversión. O sea, el crecimiento de inversión es altamente sospechoso, ¿no?, de que se mantenga ese ritmo de crecimiento, a lo cual se le suma el tema del consumo privado. Con excepción de los segmentos poblacionales de muy alto ingreso, no hay momentum, a la vez que el crecimiento en el salario, de nuevo, es nulo, absolutamente nulo, 0,2% en términos reales. Me quedan 30 segundos, lástima, porque entonces solamente pedirte en este momento, ¿qué posibilidades, porcentaje atribuyes a un riesgo de recesión en estas condiciones? Sí, yo diría que en un plazo de año y medio, al menos un 25 a un 30% de probabilidad. Yo diría que existe una probabilidad no trivial. Entonces, con lo cual, con el desmonte o la transición en la FED, que es altamente incierto, ¿no?, y también con el tema de la política fiscal, con el programa del presidente Trump, que también hay muchas interrogantes detrás de ello, eso acentúa o eleva ese riesgo de recesión. Qué bueno tenerte en un día como estos aquí en este programa. Te agradezco, Carlos Asilis, de Globista Investment. Saludos.
Mi placer, muchas gracias por la invitación, Todos Gabriela. ustedes saben, poco después de las 7 de la mañana esta mañana, le dispararon a miembros del Congreso y a su personal cuando estaban practicando para el juego de pelota de obras de caridad de mañana. Las autoridades continúan investigando este crimen y el atacante ahora ha muerto de sus lesiones. El FBI está dirigiendo esta investigación y ha de continuar dándonos actualizaciones cuando se sepa nueva información. El congresista Steve Scalise, miembro del liderazgo de la Cámara Baja, resultó baleado y malherido y ahora está en condición estable en el hospital, junto con 2 oficiales de la policía del Capitolio muy valientes. Por lo menos otros 2 más fueron heridos. Se hubieran perdido muchas vidas si no hubiera sido por las acciones heroicas de los 2 oficiales de la policía del Capitolio, quienes balearon a el atacante, no obstante haber estado herido durante un asalto muy pero muy brutal. Melania y yo estamos agradecidos por su heroísmo y oramos por la recuperación rápida de todas las víctimas. El congresista Scalise es un amigo y un buen amigo. Es un patriota y él es un luchador. Él ha de recuperarse de este asalto. Y Steve, quiero que sepas que tienes las oraciones, no solamente de toda la ciudad que oran por ti, pero de toda la nación y sinceramente todo el mundo. Los Estados Unidos está orando por ti y está orando por todas las víctimas de este horrible tiroteo. Hablé con la esposa de Steve, Jennifer, y le juré a ella nuestro apoyo pleno y absoluto, cualquier cosa que ella necesita. Estamos con ella y con toda la familia Scalise. También he hablado con el jefe de la policía, Matthew Verdesa. Está desempeñando muy bien su labor de la policía del Capitolio, expresando nuestro duelo por los oficiales heridos y para expresar mi admiración por su valor. Nuestra policía del Capitolio tan valiente desempeñó un trabajo desafiante con destrezas increíbles y su sacrificio hace que la democracia sea posible. También felicitamos a los socorristas valientes del Departamento de Policía y Bomberos de Alexandria, quienes fueron al sitio. Todos en ese campo son sirvientes públicos. Nuestra policía valiente, hay los ayudantes congresionales quienes trabajaron tan incansablemente tras telón con una gran dedicación y son miembros dedicados del Congreso que representan a nuestro pueblo. Ahí tenemos nuestras diferencias, pero nosotros actuamos correctamente en momentos como este para recordar que todos aquellos que sirven en el Capitolio de nuestra nación está aquí debido a que ante todo aman a nuestro país. Todos podemos estar de acuerdo de que somos benditos como estadounidenses, que nuestros hijos merecen crecer en una nación de seguridad y de paz y que nosotros somos más fuertes cuando estamos unificados y cuando trabajamos juntos para el bien común. Por favor, tómense un momento hoy día para dar las gracias por aquellos seres queridos que tienen y recuerden siempre aquellos que sirven y nos mantienen seguros. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los bendiga a ustedes y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias. Y bien, vamos a complementarles información que también nos llega a esta hora. Queremos dejarles saber que el presidente Donald Trump ha cancelado un discurso que estaría pronunciando esta tarde en el Departamento del Trabajo, esto a raíz de esta balacera que se registra en Virginia. Además, la primera dama, Melania Trump,
coloca el siguiente mensaje en la red social Twitter. Dice: quiero agradecer a los socorristas que llegaron a proteger a quienes resultaron heridos y a brindar asistencia a quienes resultaron heridos en Alexandria, Virginia. Mis pensamientos y mis oraciones están con todos ellos. Muy interesante la perspectiva que nos brindaba también hace unos instantes el congresista Mario Díaz Balart. Todavía está por corroborarse la identidad de este sujeto y los motivos que lo habrían llevado a realizar esta balacera en este campo de béisbol donde entrenaban miembros del equipo republicano. La Reserva Federal aumentó la tasa de intereses en 1/4 de punto. Hasta hoy era 1% y ahora es de 1.25%. Esa agencia del gobierno atribuyó el aumento a que el mercado laboral sigue fortaleciéndose y la actividad económica creció moderadamente en lo que va del año. También indicó que probablemente habrá otro aumento antes de que termine el 2017. Luego de que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, decidiera activar las relaciones diplomáticas con China, Taiwán decidió romper todas las mismas con el país americano y hoy arrió su bandera que reposaba en la sede de la embajada. Esto se realizó durante un acto privado en el que participaron la delegación diplomática taiwanesa y algunos ciudadanos de la nación asiática que residen en Panamá. El gobierno de Taiwán calificó de desleal el actuar de su similar panameño, anunciando además que retirará todo el personal de su embajada y a su misión técnica en Panamá, al igual que la suspensión de todos los programas de asistencia y de cooperación bilateral. El anuncio que desató la indignación taiwanesa se realizó el pasado lunes. Varela aseguró que un presidente responsable no puede obviar el impacto de China en la economía, pues el gigante asiático es el segundo usuario más importante del canal interoceánico y el primer proveedor de la zona libre de Colón. Una hora después del anuncio de Varela, los ministros de Exteriores de Panamá y China, Isabel de Saint-Malo y Wang Yi, firmaron en Pekín el nuevo estatus diplomático y acordaron empezar a trabajar para lograr los primeros acuerdos bilaterales en sectores como el turismo, la agricultura, los asuntos marítimos o la educación. La ruptura con Panamá deja a Taiwán con solo 20 aliados diplomáticos en el mundo, 11 de los cuales se encuentran en América Latina.
Luego de 5 meses de intenso trabajo, estos 14 alumnos y 3 profesores de la Facultad de Ingeniería de Sorocaba, en el estado de Sao Paulo, han sido los encargados, junto con otras 14 universidades de todo el mundo, de diseñar los planos, trazar y calcular con datos reales 4 módulos para hospedar a 16 astronautas en la Luna. Para conocer más del proyecto, Andrea Braga, coordinadora de Ingeniería de Computación, nos explica. Es un proyecto desarrollado por la NASA que se llama CIEE, un proyecto de simulación. Entonces la idea es modelar y simular lo que la NASA realmente pretende construir en la Luna dentro de unos años. Con una superficie de 1.835 metros cuadrados, cada módulo de hospedaje diseñado está compuesto por dormitorios, baños, sala de ocio, escritorio y sala de máquinas, desde donde se controlarían parámetros como oxígeno, presión, energía y agua. El profesor André Breda Carneiro nos cuenta algunos detalles de esta ciudad lunar. La casa es una envoltura herméticamente cerrada, no puede haber nada entrando o saliendo, entonces esa es la principal diferencia. Por ejemplo, cuando usted va a salir de la casa, usted tiene que pasar por una cámara de despresurización. El formato no es algo que uno esté acostumbrado, con paredes rectas, es casi un domo. Son mini domos justamente porque físicamente se resiste a altas temperaturas internas. Sirve para usted entender cómo la vida podría sobrevivir en otros cuerpos celestes, y como última instancia para que usted tenga más áreas para poblar. Otros corpos celestes y como última instancia você ter mais área para popular. En resumidas cuentas, así sería la vida en la futura colonia que planea construir la NASA en un cráter del satélite terrestre para el 2025 y 5 años después dar otro gran salto para la humanidad y pisar por primera vez el planeta rojo. Investigación, espionaje clásico y periodismo, lo que podría suponer la trama de muchas películas de Hollywood, forma parte de la vida del periodista estadounidense Bob Woodward, uno de los principales artífices de la investigación del Watergate que acabó con la presidencia de Richard Nixon, que fue inmortalizado en el cine por Robert Redford en la película Todos los hombres del presidente. El veterano periodista que ofreció durante su visita a Madrid una lección de periodismo centró su conferencia en su conocimiento del ejercicio del poder en Washington y su experiencia periodística. Y en una entrevista con EFE comparó las figuras presidenciales de Nixon y Trump, cuyo futuro político es cuestionado por sus presuntas relaciones ilícitas con el gobierno de Vladimir Putin para ganar las elecciones presidenciales de 2016. Well, okay, but in the case of Nixon, they weren't just mistakes. En el caso de Nixon no fueron solo errores, fueron violaciones de las leyes todo el tiempo. Tal y como dijo Nixon al dimitir, acordaros siempre, algunos pueden odiaros, pero aquellos que os odian no ganan a menos que les odies y entonces les destruyas. El odio fue la destrucción de Nixon y en ese momento él lo reconoció. El reportero de The Washington Post, en el que lleva casi 45 años, consideró además que la posible injerencia rusa en las elecciones es, en su opinión, espionaje clásico. Lo que hicieron los rusos por orden de Vladimir Putin es tratar de interferir en las elecciones de Estados Unidos. Es una clásica operación de espionaje. Solíamos hacerlo en Estados Unidos, interferir en las elecciones. Sobre el nuevo periodismo, el reportero reconoce que con las actuales tecnologías nadie puede estar seguro de la existencia siquiera de la propia privacidad, a pesar de que muchas personas aún no quieran asumir esta posibilidad. El Banco de España ha revisado al alza 3 décimas hasta el 3,1% sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto para este año y también eleva en 3 décimas el crecimiento para 2018 hasta el 2,5%. Para 2019 lo sitúa en el 2,2%. El organismo sustenta la revisión en la mejora de las perspectivas de los mercados mundiales, la bajada del precio del petróleo y los menores tipos de interés, además de la mejora de la competitividad desde el inicio de la crisis, el menor endeudamiento del sector privado y la persistencia de las condiciones financieras favorables.
El Banco de España señala que el crecimiento continuará sustentándose en la demanda interna, pese a que pierde un poco de ritmo frente a la demanda exterior que seguirá sumando. Para este año prevé que la tasa de paro se sitúe en el 16,5% y baje al 14,7% en 2018 y al 13,2% en 2019. Respecto a la inflación, tras el intenso repunte del IPC a principios de este año, augura una desaceleración para el resto del año que finalizará en el 2%, para moderarse al 1,3% en 2018 y al 1,6% en 2019. En el mundo existen unas 90 especies de ballenas, delfines y marsopas, conocidos colectivamente como cetáceos. Aunque todas están en peligro en mayor o menor medida, algunas de esas especies se encuentran entre las más amenazadas del planeta. Las capturas accidentales son especialmente mortíferas. 300.000 cetáceos mueren cada año al enredarse en las redes de pesca. Varias especies de ballena estuvieron cerca de la extinción en el siglo XX, ya que eran pescadas de forma masiva por su carne y su grasa, empleada en la fabricación de jabón y de combustible. La caza comercial se prohibió en 1986 por una moratoria mundial, votada por la Comisión Ballenera Internacional, el organismo que regula esta industria. Pero cada año se matan varios cientos de ballenas, principalmente en Noruega, Islandia y Japón, que se aprovechan de los vacíos legales del texto. El mayor pescador es de lejos Noruega, con una pesca récord de 736 ballenas de minke en 2014. Ese mismo año se arponearon 355 ballenas por comunidades autóctonas de Groenlandia, Siberia Oriental, Alaska o de las islas San Vicente y las Granadinas, ya que la moratoria autoriza la caza aborigen, considerada de subsistencia. Japón, uno de los firmantes del texto, pretende cazar ballenas con fines científicos. Fue obligada a renunciar en la temporada 2014-2015, tras una decisión de la Corte Internacional de Justicia, considerando que sus verdaderos fines eran comerciales. Pero retomó la pesca un año después, con un nuevo programa, reduciendo en 2/3 sus objetivos de pesca. Para los opositores a esta práctica, que puede llevarse a cabo con arpones explosivos, es inhumana y condena a las ballenas a una muerte lenta y dolorosa. Por otra parte, la industria ballenera tiende a caer y la demanda de su carne se reduce. Las ballenas también están amenazadas por las actividades petroleras, la contaminación de los mares, la pérdida del hábitat y de los recursos alimenticios. Pero no todo son malas noticias. En 2016, Estados Unidos sacó a la mayoría de las poblaciones de ballenas jorobadas de la lista de especies en peligro, un éxito de las políticas de protección. Quizá por amor al arte o por falta de imaginación, en tiempos recientes funcionarios mexicanos o candidatos han brillado por mensajes que no son propios. Por ejemplo, en el estado de Veracruz, el ex candidato de la alianza PAN-PRD a la alcaldía de Orizaba, Daniel Sayrik, participó en una campaña con un mensaje casi idéntico al mensaje que lanzó otro candidato. Este otro vive a más de 7,000 kilómetros de allí, el entonces candidato Mauricio Macri. Sayrik responsabilizó a la casa productora por esta copia de mensaje y aseguró que las personas responsables del plagio fueron despedidas. Quienes no necesitaron casa productora fueron Braulio Robles y Angélica Palacios y quedaron al descubierto cuando legisladores encontraron párrafos idénticos en los ensayos que entregaron como parte del proceso de postulación. Robles y Palacios, agentes del Ministerio Público, se contaban entre 32 postulantes al cargo de fiscal anticorrupción de México. No menos destacada, la inspiración de un exalcalde en el estado de Tlaxcala, Miguel Ángel Covarrubias, con la serie House of Cards de Netflix. Covarrubias hizo unos ajustes aquí y allá al mensaje de enero de 2016 de Frank Underwood y lo transmitió con todo y música y subtítulos. A Covarrubias no le valieron los $10,6 millones que sí ganó el protagonista de la serie, Kevin Spacey, en 2016, pero sí le llegó un mensaje de Doug Stamper, el brazo derecho de Underwood. Un mensaje a todos los mexicanos, por cierto. Covarrubias dice que se trató de una estrategia intencionada y lo hizo, dice, para llamar la atención, lograr tráfico en redes sociales. Solo que un pequeño detalle, Underwood es un personaje que está obsesionado con el poder, para quien el fin justifica los medios. Y no quedó claro dónde traza el límite el mensaje que ya llaman el House of Cards a la mexicana de Covarrubias. Queda entonces la pregunta:
¿Por amor al arte o por falta de imaginación? Toneladas de cebolla se les atragantan a las autoridades indias. Tras meses de negociaciones para conseguir un precio justo, cientos de granjeros hacen kilómetros de colas con miles de toneladas de cebollas para vender al gobierno de Madhya Pradesh, en el centro de la India, desbordado por la oferta y consciente de que venderá la lilacia a precio de saldo. Los agricultores guardan fila ante un centro de acopio del gobierno en Bhopal, asegurando que tardarán entre 4 y 5 días en llegar al principio de la cola y mientras dormirán sobre los fardos. Hasta 15 kilómetros de cola con tractores, remolques y camiones frente al centro de acopio dan cuenta del tamaño del excedente que guardan los productores de un producto básico en la dieta de la India durante unas negociaciones que finalizaron esta semana pasada. La medida pretendía calmar los ánimos de los campesinos, que en los últimos meses habían organizado distintas protestas contra lo que consideraban precios poco competitivos a los que veían obligados a vender los productos. Pero ahora el gobierno regional tiene un enorme dolor de cabeza. Este año el monzón ha sido bueno en la zona y el clima favorable ha provocado que la cosecha haya sido extraordinariamente generosa. El gobierno cuenta con que tendrá que comprar cerca de 60.000 toneladas de cebolla y está diseñando una estrategia para poder almacenar y dar salida a estas ingentes existencias. Por lo pronto ya ha anunciado que venderá las cebollas a un precio de 2 rupias, unos 3 centavos de dólar, por kilogramo para habitantes sin recursos del Estado. Ahora mismo, sin embargo, a los granjeros solo les interesa que su situación se resuelva cuanto antes, porque cada segundo que pasa es un céntimo que cae de su bolsillo. En Estados Unidos, la menor baja de inventarios de crudo y el aumento en lo que fueron inventarios de gasolina se combinaron para recordarle al público que el mercado petrolero vive una lenta, muy lenta estabilización entre la oferta y la demanda, y con ello los precios del petróleo también están inestables y han caído este miércoles a mínimos de 7 meses. Y fue la evidencia, estos informes o estos datos, que confirmó la tendencia a la baja, porque más temprano la Agencia Internacional de Energía advirtió que el excedente global de petróleo se mantendrá este año pese a los esfuerzos para contener la oferta. Y son malas noticias para los productores de petróleo y muy malas si en este ambiente de precios bajos hay otros factores que restringen la producción, como en Venezuela,
como PDVSA. Su producción se ubicó en 2.180.000 barriles diarios, según las cifras que entregó a la OPEP para su informe, y son menos barriles, de hecho, 1.963.000 barriles diarios, si usamos el dato que aportan fuentes secundarias y que fue incluido en el informe de la OPEP. Así que poco importa que Venezuela sea el país con las mayores reservas de crudo del mundo. Los expertos caracterizan la caída en la producción de PDVSA ya como un colapso. En Twitter, sin embargo, PDVSA no explica qué hará para revertir esta caída en la producción, pero sí habla de otros proyectos de gas, y en particular en las últimas horas habla de la Vinotinto, la Sub-20. Vinotinto, que quedó subcampeona. PDVSA, por cierto, único patrocinador, dice en este timeline en la cuenta de Twitter. Y qué bueno por la Vinotinto. El problema es que cuando el petróleo es la fuente de la mayor parte de las divisas del país, una merma en la producción tiene implicaciones serias para una nación con un deterioro económico, social, muy grave. La revista Barron's incluso caracteriza la situación de este país bajo el nombre de implosión inminente, y que de haber un nuevo recorte en la producción por parte de los miembros de la OPEP, dice, Venezuela estaría entre los primeros países de este grupo en no seguir los recortes, claro, por una razón de necesidad. Le agradezco a Evan Romero por estar con nosotros esta tarde. Él es exdirector de PDVSA, ex viceministro de Energía y Minas de Venezuela, e ingeniero petrolero. Gracias por la oportunidad de charlar y pedirle primero si ya podríamos estar coincidiendo con ese calificativo. Un colapso directamente en la producción de PDVSA, por cierto, desde el año 2006, cuando se nacionaliza la industria. Bueno, pues es PDVSA del que dependen los ciudadanos, el gobierno, etcétera. ¿Es así? ¿Colapso? No creo que todavía estemos del punto de vista de colapso de la empresa. Lo que sí no apunta bien es la parte del país, su situación política hoy día, que después de 70 y tantos días de manifestaciones, de falta de gobernabilidad, sí pudiera aplicarse esa idea. Pero la empresa petrolera, cuando uno mira que somos, yo estoy ya afuera, unos 30 millones de habitantes con los 2,5 que se han ido, casi 2 millones de barriles debería ser proporcionalmente suficiente para mantener un país de ese tamaño. Lo que ha pasado es que ha sido muy mal administrado, ha sido tomado, capturado por los líderes políticos, especialmente el señor Chávez y el señor Maduro, y lo han utilizado para financiar una supuesta revolución, donde aún en la situación que está viviendo Venezuela, de escasez de medicinas, alimentos, por falta de divisas, resultado también del pago de una deuda gigantesca que aún en los ingresos mayores que se han tenido en los últimos 25 años, se contrajo una deuda que pasaba o pasa todavía de los 250.000 millones de dólares. En este momento, según las cifras, queda todavía casi 175.000 millones por amortizar. Entonces, el problema es ese. Pero la producción, claro, que ha caído por mala administración, por mal manejo. Y el tema aquí, perdón que le interrumpa, el tema aquí es que ya se acumulan 10 meses consecutivos de caída. ¿Hay algún factor que hay que incorporar para empezar a ver que se está revirtiendo la tendencia en el corto plazo? No, yo no veo que haya forma de que se revierta la tendencia. En el 2011 teníamos casi 3.150.000, en este momento hay más de 1 millón. De acuerdo con las cifras, las fuentes externas, las fuentes directas, todas estas cosas, pero está alrededor del 1.970.000, que fue lo que le fijó la OPEP en su reunión de noviembre del año pasado. Pero, como le decía, sí, va a seguir cayendo, pero ¿por qué va a seguir cayendo? Primero, porque está amortizando una deuda gigantesca que este año llega casi a los 9.500 millones de dólares. El año que viene es casi igual. El año pasado fue una cifra creo que cercana a los 7.500 millones de dólares. La empresa no los puede pagar porque no genera
suficiente caja como para poder amortizar esa inmensa deuda, porque tiene también que sostener al país. Claro, el problema de lo que es un país sostenido por una empresa. Exactamente, de lo que se extrae en este momento, ¿cuánto va para ya compromisos adquiridos, por ejemplo, con China, para países aún que son parte de esta alianza de Petrocaribe? ¿Cuánto realmente le queda al gobierno y los factores que están afectando esta producción que son importantes de enumerar? Bueno, le queda neto después de pagar estas deudas que son, caso de China, es una deuda de la nación, el llamado fondo chino, que entonces PDVSA le toca pagarla con barriles. En este momento creo que está cercano a los 500.000, ya que los chinos le dieron un alivio hace un par de años, dada la situación, y que eran 650.000. Luego está pagándole a los rusos producción que le han entregado a PDVSA, y básicamente esa producción que la hacen las empresas mixtas, pues PDVSA toma la producción, la vende y después le queda la deuda con los socios. Entonces, cuando uno descuenta el préstamo de Portugal, el préstamo de los chinos, las contribuciones que no tienen ya absolutamente ningún sentido de sostener a Cuba, que se le enviaban hasta 120.000 barriles día. En este momento creo que está alrededor de la mitad, dada la situación, y uno lo puede observar por los problemas que está viviendo Cuba. Pero aún para poder apuntalarse en las reuniones de la OEA, pues aumentó las entregas a las islas del Caribe, a Jamaica, a República Dominicana, y en total pues está entregando casi 130.000 barriles que son fundamentales para poder traer medicinas y alimentos al país. Quedó clarísimo. Le agradezco mucho su aporte y su análisis esta tarde. Hasta una próxima oportunidad, señor. Gracias, Gabriela. Gracias. Si quieres dar un paseo con OPI de Uber, echemos un vistazo. En este episodio del Consultor de Inversiones vamos a avanzar un poco más adelante. Hoy vamos a hablar sobre la empresa de taxi Uber y su OPI. Estoy seguro de que a lo largo de este año o tal vez a principios del 2018, las acciones de Uber estarán disponibles para comprar. En este momento, usted todavía no puede comprarlas. Ahora las acciones son propiedad de varias empresas de capital privado, fondos de cobertura, empleados, fundadores y así sucesivamente. En este momento, y de acuerdo con los cálculos, Uber vale $70.000 millones. Entonces, cuando el OPI se proporcione por las diferentes bolsas de valores de Nueva York o tal vez mundiales, usted tendrá que pensar si desea poseer acciones de Uber y adquirir una parte del OPI. Este será el OPI más discutido este año en los mercados. Todavía no tenemos conocimiento sobre el precio que van a definir para las acciones. Si ellos definen el precio de Uber de 20 a 30.000 millones, usted podría aceptar eso. De acuerdo con las indicaciones, parece que Uber quiere negociar como negocia Facebook. Eso significa que Facebook negocia cerca de 9 veces su rendimiento. Los ingresos de Uber a principios del año 2017 podrían ser de 8 a 10.000 millones de dólares, que es cerca de 20% de cada viaje. Ellos tienen franquicias y aplicaciones en muchos países del mundo. Digamos que su rendimiento es de 10.000 millones de dólares y multiplicando por 8 vamos a obtener el valor de la corporación entera de Uber de 80.000 millones de dólares. Pero la cuestión es que usted no está solo comprando ventas, usted está comprando ganancias y ahora Uber está perdiendo dinero. Si usted invierte dinero en una empresa que está perdiendo dinero, entonces probablemente va a seguir perdiendo dinero. Si la empresa gana 10.000 millones al año y está perdiendo dinero, entonces probablemente debe haber algún problema con los gerentes de dinero de la empresa. Así que creo que ese asunto está complicado y todos van a hablar de la empresa y que la misma no es exitosa. Tengan cuidado, eso simplemente son modas. Uber es una buena empresa, pero piense que la competencia está presente. Yo puedo elaborar lo que Uber está haciendo, tal vez lo que hace Google o Apple. Y esa no es la única empresa que podrá transportarlo de un punto a otro. Usted puede llegar a pie, andar en bicicleta o en auto. O sea, existen otras opciones. Por lo tanto, usted debe estar cauteloso debido a la competencia. No quiero decir que no tiene que estar entusiasmado con ese OPI, pero eso es el género. Comprar abrigo en verano y esperar hasta que llegue el frío en invierno.
Uber será como flor de primavera en el mercado. El mismo será caro y la gente que está ganando dinero son fundadores y bancos de inversión. Usted como inversor puede obtener una recuperación inicial, pero todo está en el precio. Entonces, sea un poco cuidadoso. El episodio del consultor de inversiones llegó a su fin. Soy Matthew Stevenson en asociación con Duquescopi TV. Y recuerden que el dinero puede cuidar de usted, pero no de sí mismo. La pasión por los videojuegos y el gran negocio que rodea a esta industria tecnológica se citan estos días en la E3, la feria más importante del sector y que durante 3 días acogerá a más de 60,000 personas. Cientos de aficionados y profesionales del mundo de los videojuegos hicieron cola durante horas para ser los primeros en entrar al centro de convenciones de Los Ángeles y probar codiciados objetos de deseo. Aunque este año por primera vez se haya abierto a los aficionados, la E3 sigue conservando un marcado carácter profesional y de punto de encuentro para una industria que mueve enormes cantidades de dinero. Más allá de la presencia de otros gigantes como Microsoft o Nintendo, la E3 también abre una ventana a las compañías independientes que tratan de darse a conocer. Por ejemplo, Gonzalo Álvarez. En su videojuego Borders trató de reflejar los peligros a los que se enfrentan quienes intentan llegar a Estados Unidos cruzando la frontera. Si tu personaje muere en el desierto, su cuerpo no desaparece sin más, sino que se acumula junto a cientos de esqueletos de partidas fallidas, buscando que los jugadores tomen conciencia de los dramas de la frontera. ¿Cómo se ve desde Argentina la decisión anunciada esta tarde por la Reserva Federal estadounidense? Claudio Suchovicki en la Bolsa de Comercio, te escuchamos y te saludo. ¿Qué tal? Un placer saludarte. Esperado, y lo comentaban ustedes al principio del programa, esto de la suba de tasas era estructuralmente esperado, lo que uno busca es la magnitud en el tiempo el que se prolonga. Por lo tanto, no provocó fuertes cambios de mercado. Lo que sí provocó fuertes cambios hoy es otro tema que se refirieron, que fue la fuerte baja del valor del petróleo. En nuestro índice terminó implicando un montón. De hecho, muchas de nuestras acciones terminaron a la baja. Sin embargo, el mercado de deuda estuvo mucho mejor. Quizás por lo que decía al principio, no se vio alterado el programa de la Reserva Federal. Hablando de deuda, por cierto, en tu país se anuncian nuevas emisiones de deuda en pesos y en dólares. Voy a hacer una pregunta general. ¿Hay más espacio para más emisiones? Y mientras que el mundo esté dispuesto a financiarlo, porque decíamos recién, parece que sí, no están sacando las cuentas de deuda con respecto a PBI y demás. De todas maneras, dicho esto, debería aclarar que la deuda, ratio deuda PBI en Argentina, no es tan complicado. Sí. Y el mundo está dispuesto a financiarlo. Lo que va a emitir ahora es un bono a 2020 en pesos, otra vez en pesos. Eso provocó, como si querés derivada segunda, una baja adicional del dólar hoy en Argentina, porque finalmente emitieron más o menos 4.500 millones de dólares, que se vendieron y se posicionaron en pesos a una tasa que sabremos bien mañana. Adicionalmente, 1.500 millones de dólares más, ahí sí en dólares, en letes de corto plazo, tema que ya habíamos tocado una vez. El mundo está buscando renta, hasta ahora la renta en el primer mundo es cero, y Argentina al menos da este nivel de renta, no preocupante todavía el endeudamiento. Ahora que estás hablando de activos, déjame entrar al debut de la acción de la Bolsa de Comercio de Chile, que fue hace unas horas, casi se duplicó el valor. No es el primero, pero a fines de mayo también Bolsas y Mercados Argentinos, conoces muy bien esa sigla, también debutó. Hablemos primero de este último y después me hablas de lo que representan ambos. Primero que es una noticia fenomenal para los mercados porque es la desmutualización en sí. Antes, las bolsas pasó en muchos procesos latinoamericanos, la de Colombia, la de México, la de Perú, sí. Buenos Aires y Chile ahora. Lo que están haciendo es la propia bolsa cotizar en bolsa, con lo cual cambia su estado societario. Cualquiera puede tener acciones y eso cambia la relación en el mercado, que ya no es de algunos dueños, sino del público en general. Se expone, como la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa. Lo cierto que uno puede notar últimamente es un divorcio muy importante entre las finanzas y la economía y entre la economía y la política. Si revisas la situación política de cada uno de estos países, cada día en tu programa y en el resto de la programación
vas a ver momentos complicados de poder político, de baja credibilidad, Temer en Brasil, Bachelet en Chile, bueno, acá tenemos lo nuestro y demás. Las economías no están tan graves como demuestra la política, pero mucho mejor los mercados. Lo que acabas de decir, el mercado sale a cotizar su propia estructura, eso es su mercado, la infraestructura es como la ruta para que los autos circulen bien y lo están pagando mucho más de lo que todos creíamos. Mencionaba Chile, 90% de suba, lo mismo nos había pasado en Argentina. Eso quizás también genera que la expectativa futura es mucho más importante que el presente que estamos ofreciendo. Y ojalá no desilusionemos esas expectativas. Con el ojalá me quedo. Gracias, Claudio Suchovikis. En un tema radicalmente distinto y que muestra el mundo de contrastes en el que vivimos. Desde hace unos 8 años, los precios de los bienes inmuebles de lujo en la ciudad de Nueva York están por los cielos. Literal, entre más altos el rascacielos, mayor el costo del metro cuadrado. Pero esta burbuja de precios exorbitantes parece haber llegado a su fin. Sí, Nueva York está de rebaja, de descuento. Así que si te sobran unas decenas de millones de dólares, te invito a escuchar a Marisa Céspedes, corresponsal de Noticieros Televisa en Nueva York. Adelante, Marisa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Genaro. Es un gusto saludarte desde esta ciudad de rascacielos, donde el mercado inmobiliario es único en su tipo. Es robusto, es rentable y continúa atrayendo a compradores internacionales dispuestos a pagar millones de dólares por condominios flamantes, muchos de ellos con vistas panorámicas. Sin embargo, en los últimos años, la oferta de estas propiedades de lujo ha desbordado a la demanda, provocando una drástica reducción en muchos casos de sus precios originales. Esta es la crónica. El mercado inmobiliario de lujo en Nueva York, que cotiza hasta en 100 millones de dólares flamantes propiedades en modernos rascacielos, ha decaído en los últimos 2 años, luego de haber vivido 5 años de auge y bonanza sin precedentes. Essentially what we've hit is a wall. We've hit overbuilding in certain areas of Manhattan, particularly in Midtown. And there's a lot of wonderful product to choose from. So, if you want to sell, you have to lower your price. El recorte de precios es particularmente significativo en las propiedades más caras, valoradas en más de 10 millones de dólares, y que tienden a languidecer vacías sin ningún comprador en el horizonte unos 390 días promedio. Estos condominios tardan en venderse entre 5 y 7 años, y en casos no se venden. Contracts are being signed on average probably 15% below what the original asking price was. So sellers are going on the market at prices that are too high, and that includes many developers. Bajar el precio de las propiedades en 15, 20 e incluso 50% ha sido clave para sacar al mercado de su parálisis. Un buen ejemplo fue el dúplex de 333 metros cuadrados de 4 habitaciones en el piso 54 del edificio Time Warner, valorado originalmente en 50 millones de dólares y que acabó vendiéndose este año en 24 días en 16 millones de dólares. That was a person in Time Warner Center who put their apartment on the market, their condo on the market, 5 years ago at $50 million. And they changed brokers 3 or 4 times, and ultimately their last asking price was $16 million. Las propiedades que se están vendiendo mejor, debido a un descuento de al menos 8%, son las que cuestan entre 4 y 6 millones de dólares. Este año, comparado al 2016, sus ventas aumentaron 18%, con un registro de 539 contratos firmados hasta ahora. Right now, at $4 million and above, on average, prices have to be lowered by 8% off their original asking price before they will go into contract. Genaro, te comento que para los buscadores de ofertas, de supergangas, este es un gran momento para comprar propiedades de lujo en Nueva York. Y los expertos aconsejan que el mejor tiempo para hacerlo es ya sea a finales de agosto o a finales de diciembre, cuando cierran los ciclos. Y los vendedores podrían sentirse más desesperados, más ansiosos y afanosos de vender sus propiedades.
Regresamos contigo al estudio. Váyate, Marisa, muchas gracias por esta crónica. Ya sabes, si te sobran algunos millones de dólares, es el momento para comprar en Nueva York. Podrías tener de vecina a Thalía o a Salma Hayek o algún jeque del mundo árabe, o por qué no algún exgobernador mexicano.